Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. La semana recién pasada, diputados del partido oficialista intentaron sorprender a la Cámara Legislativa. Llevaron un proyecto como iniciativa del Poder Ejecutivo, ya con el correspondiente dictamen, para que fuera aprobado en un solo debate. Aquello generó dentro de los partidos de oposición, el Partido Liberal, el Partido Nacional y los diputados del PSH, del Partido Salvador de Honduras, una reacción inmediata y se opusieron a la dispensa de los 3 debates. ¿Para qué? Porque lo que se quería era sorprender ese día a la Cámara para aprobar algo que venía del Poder Ejecutivo con el propósito de derogar el artículo 239 de 2011, donde se contempla la ley del Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad. Esta ley puede ser que tenía sus problemas y que en aquel entonces, cuando se hizo la ley, habían algunas intencionalidades para manejar con el absolutismo las cosas de la defensa nacional. Pero estaban incluidos las Fuerzas Armadas, estaba incluida la Policía Nacional con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República. Y ahí, es cierto, los dirigía el presidente de la República y el Consejo, porque así lo contempla el artículo constitucional que le dio vida, o sea, el artículo 287 de la Constitución. Pues esa sorpresa que quiso pasar el oficialismo en el Congreso Nacional fue un golpe bajo a una mala intención. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley contemplaba, entre otras cosas, la formación del Consejo en la siguiente forma: el titular del Ejecutivo presidiendo el Consejo, una Secretaría Ejecutiva, una Secretaría Adjunta, y como miembro del Consejo, entonces ya se contemplaba ahí al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de la Defensa, al ministro de Seguridad, al Procurador General de la República. Se eliminaban totalmente de ese proyecto el presidente del Congreso Nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República. Este golpe bajo quería sorprenderse porque ¿qué es la intención que estaba contemplada en esa nueva ley para derogar el 239 de 2011? En primer lugar, tener una Secretaría Ejecutiva que algunos analistas sospechan que estaba destinada para entregársela al presidente de la Internacional Antiimperialista, y la Secretaría Adjunta para volver a traer al escenario político hondureño a alguien que tuvo un protagonismo allá en el 2009 con el proyecto de la Cuarta Una, Patricia Robamaca. Pero bueno, hemos hecho este introito porque hoy queremos analizar la situación prevaleciente con esto del nuevo Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad, con 2 invitados que conocen muy bien de ello. Incluso mi invitada de esta noche es alguien que le envió al pueblo hondureño una carta extraordinaria que la tituló El mundo mágico de los políticos. Ella es la ex rectora de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos. Ella prácticamente ha hecho en este mundo mágico de los políticos con 7 puntos un análisis completo de esta intención. Y mi otro invitado es un militar en condición de retiro, general, con la categoría, con el grado de general de brigada, condición de retiro, que él también conoce mucho de esto porque ha sido un analista de la situación de la defensa y la seguridad del Estado. Ya tenemos en momentos de estos. ¿Cómo está, mi querida amiga? Mucho gusto, licenciado Valladares. Es una satisfacción estar en su programa, compartir con el general Maldonado Galeas. Es un tema que es tan importante para el país, en un debate, en una coyuntura también que es trascendente. Así que espero aportar con mis ideas, con lo que he conocido de este país por todas estas décadas, y poder aportar al debate nacional. Muchas gracias por su invitación. Yo creo que sí, doctora, porque usted con ese trabajo que hizo a la luz pública y que lo he leído detenidamente con sus 7 puntos, da una pauta de lo que podemos esperar. Imagínense que ahora quería sorprenderse con este cambio del decreto 239 para poner algo que iba a ser manejado no solo con el nepotismo, sino que también con una influencia política tremenda, como ya existe en Nicaragua, como lo tienen Chávez y Maduro en Venezuela, una herencia de los Castro Ruz de Cuba. Yo creo que esto nos debe llamar la atención, porque no podemos permitir los hondureños que se haga una atrocidad de esta naturaleza. Yo creo que, no sé si usted vio el Twitter que envió la licenciada Gabriela Castellanos, que dice que... Sí, lo miré. ¿Lo vio? Sí, lo miré. Que dice que la nueva ley del Consejo de Defensa y Seguridad crea un monstruo político, omnipotente y policíaco, que recurre al terror para imponer una dinastía de poder absoluto. Es un pensamiento que me parece que es muy claro por parte de la licenciada Gabriela Castellanos. Rectora. Sí, fíjese que nosotros yo soy socióloga, ella tiene formación en varias áreas, en la política, en los conflictos sociales, en los temas de desarrollo, en los temas de poder. Es una ciencia muy generosa que nos da la posibilidad de ver un espectro amplio de la vida del país. Desde hace muchos años nosotros empezamos a ver esta encrucijada de la democracia en Centroamérica. Es más, en mi último año en la rectoría y en esa transición, cuando pasé al IUDPAS, nosotros invitamos a una reunión de cientistas sociales de América Latina y sacamos un libro, dice Las encrucijadas de la democracia, porque ya veíamos que el ciclo democrático en la región se venía deteriorando, se venía cerrando, que la democracia había llegado ya a un momento donde estaba produciendo más insatisfacciones que satisfacciones, y ese desgaste. Hay que recordar que los últimos 40 años en América Latina es el ciclo más largo de regímenes civiles sin golpes militares. Entonces todo esto nosotros lo mirábamos venir, lo que se llamó en algún momento los golpes blandos, cuando los presidentes, hacían acciones y les gusta gobernar sin contrapesos. Lo que pasó en Guatemala cuando el Congreso Nacional fue clausurado y huyó a Panamá el presidente, lo que pasó en Perú y luego lo que pasó en Honduras el 2009. Entonces ya este deterioro en sí ya era un síntoma de ese deterioro democrático, y lo que ha pasado últimamente
con los regímenes, digamos, autoritarios, sean de izquierda o de derecha, muy minados por la corrupción y últimamente por otros problemas. Así que yo creo que es un tema donde la geopolítica hoy ya no es la de los años 70 y 80, aquellas también fueron complejas, pero digamos tenían otras características, y lo de hoy ya está marcada por otros acontecimientos que deben verse. Y creo que esta iniciativa de ley, digamos, comenzó mal, con mucha suspicacia, digamos, generó muchas dudas. Y en ese sentido, nosotros venimos de un régimen muy criticado, el régimen del presidente Juan Orlando Hernández, donde se hablaba del centralismo, del autoritarismo, de la cooptación de poderes, de los otros poderes, digamos, del Estado. Y la expectativa con el triunfo del Libre era de avanzar hacia un proceso de democratización. Pero lo que yo hago en la carta que usted ha citado en mis reflexiones es ver cómo ese desencanto con la democracia en el país, que ya tiene más de 2 décadas, porque si nosotros vemos ya las elecciones del año 2005, son unas elecciones con un alto abstencionismo, y no sabría decirle 2001 porque no tenemos los datos, no los pudimos conseguir en el Consejo Nacional, digamos, Electoral, pero ese desencanto con la democracia, esa falta de confianza, que no es de este año ni el año anterior, ha sido un proceso que se ha ido construyendo. Y lo que trato de plantear en mis reflexiones es que ese desencanto que hereda este gobierno, y que viene de las críticas al gobierno anterior, de su estilo de gestión, se vienen ratificando con prácticas desde el legislativo y desde el ejecutivo, que son prácticas que no nos están iluminando el camino hacia un régimen democrático, porque ahí señalo los puntos, tanto del poder legislativo como el ejecutivo, que no ayudan a construir confianza, y por lo tanto, ¿cómo podían esperar que enviar una iniciativa de ley con esas características, de enviarla ya con el dictamen, de presentarla el mismo día, de pedir dispensa de debates, obviamente que iba a generar lo que hemos tenido? Sí, o sea que aquí hubo una defección por parte del legislativo en el sentido de trastocar totalmente el sistema parlamentario. Porque cuando se envía un proyecto de ley, sea iniciativa del Ejecutivo o una iniciativa de un diputado, lo que se hace inmediatamente es que se turna a una comisión de dictamen y se le da un tiempo a la comisión de dictamen para que pueda pronunciarse sobre esa iniciativa. Pero ese día llevaron el proyecto de ley con todo y un dictamen. O sea que los diputados ni conocían exactamente qué era lo que estaba pasando. O sea que esa sorpresa fracasó cuando nacionalistas, liberales y el Partido Salvador de Honduras se opusieron a la dispensa de debates. Y hasta ahí llegó. O sea que ahora estamos en una encrucijada, porque hay que ver qué es lo que va a pasar en una situación de esta naturaleza, y cuando se está hablando de la conformación de un consejo distinto, donde quedan marginadas instituciones como el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. ¿Qué tiene que andar haciendo ahí la Procuraduría General de la República? No entendemos nosotros. Tenemos ya a nuestro invitado también, el general Luis Alonso Maldonado Galeas, quien había tenido un retraso en el contacto. Voy a darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, general? Un placer saludarlo. Tenemos ahí audio. A ver si puede colocar el micrófono ahí, general, en su sistema. Hoy sí. Buenas noches, don Adón. Muchas gracias por la invitación. Muy agradable de compartir con la licenciada Julieta Castellanos esta conversación que esperamos sea orientadora para la nación hondureña en una situación que tiene alta importancia para los asuntos de Estado. Claro, claro. La ex rectora de la universidad
es muy conocedora de este tema, ha venido manteniendo una lucha también al lado de las instituciones civiles, desde la universidad y también como profesional, como socióloga, porque hay que darle un aporte al país. El país no podemos seguirlo degenerando y depredando. Yo creo que en esto, general, que usted tiene experiencia, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas sean marginadas y que sean manejadas por una secretaría ejecutiva que sale nombrada por la Presidencia de la República o de una secretaría adjunta? Desde ahí van a impartirse las órdenes hacia la policía y hacia las Fuerzas Armadas. Yo creo que en un Consejo de Defensa debe estar presente, por lo menos, integrando el jefe del Estado Mayor, el director de la Policía Nacional, porque son los organismos que compete la defensa y la seguridad del Estado. General. Hay que destacar algunos elementos dentro de este análisis y conversatorio. Sí. El primero es conceptualizar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Se trata de un órgano de asesoría, de consulta, de coordinación, de análisis de situaciones que son amenazas a la seguridad nacional del Estado, sea externas o internas, y que requiere la convocatoria de los principales actores de esta entidad para que el presidente pueda tomar la mejor decisión. Es prácticamente un cuerpo para manejo de crisis, para asuntos de alto interés que requieren la convergencia de opiniones, de recomendaciones de parte de los titulares de secretarías de Estado. Ese es el primer concepto. No se trata de una entidad que debe de tener atribuciones o facultades de tipo político, orientadas a algún propósito o proyecto político. Ese mal sabor nos dejó el consejo que está en vigencia ahora en la ley y las conductas del presidente valiéndose de él para ciertos propósitos de tipo político. ¿Qué es lo bueno de esto? Que yo lo considero como una oportunidad político-social. Político porque frena un proceso improcedente desde el punto de vista de las normas parlamentarias. Dos, identifica una especie de riesgo en una aprobación apresurada y también sin la debida socialización y sin la debida reflexión para estar acorde con los alcances que debe de tener la normativa para un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y número 3, nos ha dado oportunidad a nosotros, a los ciudadanos, para que en el ámbito de nuestras propias reflexiones podamos dar opiniones que sean coadyuvantes a que el sistema político las pueda tomar de buena fe para poder en realidad dar la respuesta adecuada a dos situaciones que a mi juicio la ley que contiene el Consejo Nacional de Seguridad vigente tiene sus defectos, tiene sus problemas, precisamente de lo que hablaba la licenciada Julieta Castellano. El problema de estas sociedades nuestras y de nuestras democracias es el irrespeto a la independencia de poderes. Y la democracia y la república se sustenta en eso. Por lo tanto, este tipo de figuras también arrastran ese defecto de apreciaciones políticas para toma de decisiones improcedentes y hasta inconstitucionales. Cuando usted nos cita de cómo es que un secretario ejecutivo de alguna manera subordina las facultades que ya tienen secretarías como la de Defensa y la de Seguridad, y toma por facultades o autoridad delegada del presidente de la República, del Ejecutivo, para poder desde esa posición en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad influir en las políticas, los programas, las estrategias, los planes que tienen que ver con defensa y seguridad. Acertado el enfoque y desacertada la, decisión hasta este momento de incluir en la ley una situación tan
improcedente como esa. En el Consejo no se trata de hacer nuevos nombramientos con nuevas autoridades y con nuevas facultades. Se trata de integrar las instancias que ya existen, llámese estas secretarías de Estado u otras que se incorporan al Consejo Nacional de Seguridad en calidad de invitados para que puedan coadyuvar a la toma de decisiones internas conforme a su especialización y a lo que sea pertinente en el marco de sus competencias que manda la Constitución y la ley. Así que también estoy de acuerdo con usted, y esto lo digo en términos de nuestras democracias y de nuestras culturas en asuntos de defensa, de seguridad y en un sentido más amplio de seguridad nacional, en donde los políticos que asumen la responsabilidad de defensa y seguridad de repente tienen una falencia muy acentuada, algunos, y se requiere de un auxilio inmediato que para mí el jefe del Estado Mayor Conjunto y el director de la Policía Nacional, en su caso, sería conveniente formaran parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, dada la experiencia. Es una carrera completa, es un mundo, es el ejercicio de una profesión, y por lo tanto no conviene tenerlos como por invitación o como un órgano complementario auxiliar del Consejo, sino que como titulares. Me parece bien, general. Yo creo que aquí hay que hacer acopio también de algunas de las cosas que se vienen hilvanando alrededor de esa intención de cambiar el decreto 239-2011 con esta nueva ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Incluso hay una cosa que se venía contemplando, que se ha venido analizando también y que ha trascendido, que quieren hacerle una reforma a la ley de la policía y que ahora puede nombrarse por parte del Ejecutivo a un director de la policía que no sea oficial de la policía, sino que cualquier persona puede llegar a ser director de la policía. Esto es preocupante. Así pasó en Nicaragua. En Nicaragua lo que era oficialidad de policía desapareció porque empezaron a nombrar parte de los contingentes de Daniel Ortega y de Rosario Murillo para que llegaran a dirigir la policía, y así se maneja. Solo falta que aquí a Pedro Pérez, que es activista de uno de los colectivos de Libre, lo vayan a llevar como director de la policía. Me gustaría, ese doctor, proyecto de ley, sí. Ese proyecto de ley contempla esa situación, lo cual es grave. Grave. Y desde luego, si bien es cierto, la Constitución conceptualiza a la policía como de orden civil, el orden civil es simplemente para diferenciarla de lo que es el ámbito castrense. Así es, sí. Y ponerla en una situación de civilidad, lo cual no implica tampoco una especie de sindicato. No, se trata de una organización seria con una normativa que debe ser también enmarcada en valores, en disciplina, en obediencia a la ley, en legalidad, en legitimidad, en derechos humanos, tantas cosas. Y eso no es excusable para demeritar la carrera o para también, desde una posición como esta, tener facultades que dañan una institucionalidad que de hecho ya está deteriorada y que más bien requiere un proceso de recuperación de su apreciación interna, de su autoestima institucional. Es una institución que está muy gravemente afectada, y con esto prácticamente vendrían a darle al traste a lo poco que se ha avanzado. Sí. Improcedente. Es improcedente. Yo recuerdo cuando se creó la Policía Nacional en el gobierno del doctor Carlos Roberto Reina, cuando desapareció la Fuerza de Seguridad Pública que estaba adscrita a las Fuerzas Armadas y se le dio la condición de un organismo civil. Pero ahí nomás se creó la Academia Nacional de Policía. ¿Para qué? Para formar oficiales, para que estos oficiales de la policía fueran a desempeñar cargos dentro de la institución, o sea, profesionalización. Doctora Castellanos. El proceso de la
separación de la policía, de las Fuerzas Armadas, fue un proceso largo. Comenzó con la conformación de aquella comisión ad hoc que presidió Monseñor Oscar Andrés Rodríguez, la Dirección Nacional de Investigación, y ahí fue construyéndose hasta ya cuando en realidad en el 98, después ya con el presidente Carlos Flores, se nombra la primera ministra, digamos, civil, que fue la abogada Chusierra. Toda esa etapa fue una etapa, digamos, de mucha expectativa y muy tortuosa además. Creo que hemos estado en procesos de reformas, de contrarreformas. Siempre ha habido ahí, digamos, dificultades, varias comisiones de intervención, de depuración, pero bueno, llegamos a este momento y yo coincido con el general Maldonado Galeas, un Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Es un consejo de consultas para crisis, no es un órgano permanente, es un órgano técnico, digamos, con rigor de conocimiento y de un altísimo nivel, porque estamos hablando de la seguridad y la defensa. En algunos momentos estos consejos reciben de invitados a personas especializadas para temas puntuales. En la misma Cancillería, cuando ha habido los temas limítrofes del país, había, recuerdo, una unidad que trabajaba los temas fronterizos. Inclusive a veces no se le valora, pero los geógrafos, los historiadores, recuerdo al gran colega, a Mario Felipe Martínez, digamos, Castillo, que estaba en esta comisión de fronteras y cómo yendo a los archivos de Indias, a Sevilla, para ver toda esa documentación histórica que fue la que sirvió en el juicio en La Haya. Entonces, digamos, yo creo que a veces hay que tener mucha apertura para conocer que cada área del conocimiento en momentos específicos aporta. Entonces, en ese sentido, digamos, la comisión de fronteras, todo lo que tiene que ver, digamos, con fronteras marítimas, todo en algún momento tiene que ser escuchado por esta comisión, digamos, de defensa y seguridad. Y por supuesto, muchas veces en estas instituciones hay funcionarios de carrera por años, que son el conocimiento, que son los archivos, digamos, que sistematizan esta información, que es la memoria de un país, y los que ayudan a que este conocimiento se conserve y se preserve. Por eso, ese es el papel inclusive de la gente que trabaja en agrimensura. Entonces, pero a veces en nuestro país no se valoran digamos, los saberes, y más cuando los cargos se dan por criterios políticos, por activistas, donde el mérito es haber andado en las manifestaciones, haber andado en las marchas, y esos son los temores cuando sentimos a veces que estas reformas, si no tienen el sustento, si no tienen los criterios científicos, académicos, el rigor del conocimiento, es lo que crea incertidumbre. Y la forma como envió el Ejecutivo esta iniciativa de ley, por supuesto que se saltó todas las formas. Y esto de saltarse creó mucha más... yo creo que el Partido Salvador de Honduras va aprendiendo, y creo que el costo que tuvo este partido con la ley de amnistía fue un costo alto. Muy alto. Si uno ve los datos de la encuesta de investigación y comunicación de él, pues es un partido que igual salen sus diputados muy mal calificados. Por encima del 61% de la población los valora con un desempeño malo, muy malo o regular. El Partido Liberal y el Partido, digamos, Libre
están por el 65% y el Partido Nacional que está por encima del 70%, casi llegando al 80% de los entrevistados, de los consultados. Hay que darnos cuenta que es una encuesta que se hace a los 2 meses, prácticamente a los 45 días de estar en el gobierno, digamos, la presidenta Castro, y habíamos pasado por aquella circunstancia tan inesperada, tan traumática del Congreso Nacional. Todos esperábamos que a principios de febrero la Junta Directiva del Congreso pasara, digamos, a regularizarse. Todavía no entendemos cuál es el beneficio de una Junta Directiva que cualquiera reclama, que no es legal. Entonces, en ese sentido, eso tiene un costo, y creo que ese costo que pagó el Partido Salvador de Honduras es lo que hizo que este jueves pasado pues pidiera tiempo para poder conocer esta propuesta, y qué bien que lo hizo, porque están en su derecho y es su deber. Porque cuando uno ve que los que uno elige, porque digamos criterios diferentes a lo que han sido los vicios del ejercicio del poder en el pasado y se comportan igual, entonces ¿para qué surgen nuevos partidos políticos si van a ir a hacer las cosas de igual? Y creo que esa es la intención de ese recorrido de hechos que hago en la carta que hoy he distribuido, porque si van a actuar los diputados como lo que hemos criticado en el pasado, entonces ¿para qué hay nuevos partidos? ¿Para qué el país está con una deuda política a estos partidos, que son nuestros impuestos, y que al final van a actuar con unas prácticas muy parecidas? Yo creo que, digamos, que ojalá que los políticos aprendan que la confianza se construye, y no se construye con discurso, se construyen con hechos. Yo creo que los que estamos viendo todo este proceso y los que creemos que es una oportunidad para el país, hay hechos responsablemente, independientemente que les gusten a los políticos. Nosotros no estamos para caerle bien a los políticos, tampoco estamos para buscarnos adversarios, pero claro, sí con lo que decimos, siempre y cuando digamos los hechos y lo hagamos respetuosamente, pues bueno, eso es nuestro deber. Para eso estudiamos, para eso fuimos a la universidad, para eso este país, con toda su pobreza, nos dio la oportunidad de ir a las universidades, inclusive, digamos, de becarnos para estudiar fuera del país. Entonces, hay que devolverle al país con el conocimiento que tenemos. No se vale que si lo que sabemos y lo que entendemos lo escondamos por cálculo. No es el momento de los cálculos, es el momento de plantear las cosas y de decirles, bueno, ustedes están aquí, tienen la delegación del poder por 4 años, pero esa delegación es para que actúen en el marco de la ley. No se entrega a un país para hacer lo que uno quiera. Como en mi caso, yo tuve el privilegio de ser rectora y no tuve ese cargo para hacer lo que yo quería. Había una ley orgánica de la universidad que me daba mandatos precisos, inclusive cuidar los bienes de la institución. Por eso todo aquel que destruye los bienes de una institución, pues hay sanciones para eso, porque eso es el mandato que uno tiene cuando jura un cargo. Uno no puede entregar una institución peor de lo que la recibió, tampoco debe y puede entregar el país peor de lo que lo recibo, eso de lo que se recibe. Yo creo que eso debería ser la guía de un funcionario público. Y bueno, uno espera que estas reflexiones se miren los políticos en su actuar, porque probablemente ellos solo hablan con sus pares políticos, con sus amigos, con sus correligionarios, pero habemos millones de hondureños que estamos viendo su desempeño y ejercemos el sufragio. Y yo creo que el ejemplo que pasó en el 2021 y que yo lo planteo en el trabajo de hoy, es que la democracia, pese a todos sus defectos, es el mejor régimen, y yo así lo valoro,
porque uno cada 4 años valida con su voto quién quiere quien lo gobierne. En cambio, en las dictaduras de izquierda no tienen esa posibilidad. Lo estamos viendo en Nicaragua. Hoy fue cancelado, hoy les quitaron el diario La Prensa, las instalaciones. Sí. Decomisadas. Decomisadas, y se va a hacer un museo, un centro cultural. Entonces, yo creo que, que el país, tenemos que vernos y tenemos que hacer lo mejor que podamos. Sí. Bueno, nos vamos a ir a una pausa para que después retornemos con el general Luis Alonso Maldonado Villegas, platicando sobre este tema que hoy hemos escogido, que es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ya retorno con ustedes. ¿Aló? Doña Jennifer, encontré la pieza. Perfecto, ¿le transfiero? Uy, pero eso no lo entiendo. Tranquilo, tiene un ATM Atlántida cerca. Sí. No se preocupe, solo va a presionar un botón. No me cuelgue y vaya. Revolucionamos la forma de enviar y retirar dinero sin tarjeta desde Atlántida Móvil y Atlántida Online. Presentamos Retiro QR. Solo seleccione el icono, la cuenta de retiro, el número de celular y la cantidad. Ya estoy aquí. Ok, es muy fácil. Presione en el ATM Retiro QR. Coloca el celular como se muestra en la pantalla. Uy, qué fácil. ¿Y ahora? Ahora solo tiene que ir por la pieza. Muchas gracias, nos vemos luego. Con Retiro QR, vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La salud siempre debe ser una prioridad. Es por eso que LTV le presenta Consultorio Médico, conducido por el destacado y reconocido profesional de la medicina, el Dr. Gustavo Aguilera. Temas de actualidad, consejos puntuales, indicaciones prácticas y sobre todo el análisis abordado con los especialistas. No lo olvide, Consultorio Médico, todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Porque usted necesita cuidar de su salud. Consultorio Médico, solo por LTV. El acercamiento con Dios nunca lo debemos perder de vista. El mensaje de sabiduría, amor y paz siempre debe llegar a su hogar. Es por eso que LTV le lleva hasta su casa la Santa Misa, desde la Basílica de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, cada domingo desde las 6:30 de la mañana. Su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, predica el Evangelio para que usted sea parte de la Santa Eucaristía. Recuerde, todos los domingos a las 6:30 de la mañana por LTV. General, en la ley actual se dice que hay que velar por la protección de la persona humana, la preservación de la soberanía, el mantenimiento del orden constitucional, la defensa del Estado y la preservación del Estado de Derecho y la democracia. Si esta ley, que es de la dictadura, como lo dicen actualmente, tiene esos principios, lo único que hay que hacer es ver qué variantes se le pueden poner a una ley para evitar precisamente lo que sucedió en el pasado con el absolutismo, pero no abrir las puertas de la parte de autoritarismo, o sea, manejar las cosas desde un nivel en que se van a hacer así. Miren en Nicaragua lo que ha pasado, general. Ya no solo es la manera en que maneja el gobierno de Ortega y Rosario Murillo, sino que también es atentar contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión, la libertad de prensa. Imagínese usted que todas las emisoras religiosas han sido canceladas y aquellas estaciones de radio que tenían espacios de noticias fueron llamadas por el gobierno para que cesaran de informar. ¿Qué ha pasado ahora?
mire la prensa, eliminada, el diario, la prensa. Así como van las cosas aquí en Honduras, eso nos puede llegar, porque esa es una contaminación política. General. Una revolución traicionada, un pueblo prácticamente traicionado y un escenario construido a propósito. Sí. La debilidad institucional de Nicaragua y la cooptación de poderes, el centralismo, autoritarismo y todo lo que caracteriza a ese gobierno tiene en esta situación. Y hay algo que es bueno revelarlo. Los inicios de esta forma de gobierno crearon algunas figuras como primero el Frente Sandinista de Liberación Nacional y luego el ejército se denominó Ejército Popular Sandinista. Y todos los cuadros de apoyo desde la sociedad, los comités de defensa sandinista y toda una estructura que se consolidó, y toda esa psicología del poder gira alrededor de Ortega. En ese sentido es un pueblo sometido, desafortunadamente por casi 40 años, por dos modelos de dictadura. Estos temas es bueno, revelarlos de manera de que no queden aristas ocultas o tergiversadas, claro, para que nos sirvan de referencia hasta dónde nos pueden llevar el autoritarismo y el centralismo en el poder. Lo que usted dijo respecto a esas variables hacia las cuales debe estar orientada esta ley, que tienen que ver con la soberanía, la integridad territorial, la independencia, la condición de Estado soberano. Hay un concepto también de supervivencia del Estado, porque hay amenazas que pueden atentar contra la supervivencia del Estado. Incluso la inestabilidad política son parte de los asuntos que entran en competencia para un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para su análisis. Y es por eso también de que el nombramiento de funcionarios en estas áreas, de quienes deben de conformar un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, deben de ser de un alto perfil profesional y ético. Pero todo esto se desfigura en la medida de que va prevaleciendo un proyecto político sobre la gestión del Estado. Y es bueno ver la lección del gobierno pasado, cómo un proyecto político lo desvió de su función para la gestión del Estado. Llamémosle reelección presidencial. Ahora estamos viendo que cierto lenguaje con las variables o modalidades que tienen que ver el socialismo también se introduce y se fortalece para darle una justificación de lo que pudiera venir a escenarios de riesgo si no tenemos el cuidado correspondiente para poder garantizar que el sistema republicano, que el sistema democrático siga prevaleciendo. Y esta instancia de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, cuando se es responsable, cuando se guía el Estado por la Constitución y también por visiones republicanas, eso es positivo. Pero si le hacemos un sesgo para darle fortaleza y que soporte un proyecto político, ahí viene el riesgo. Claro. Por lo tanto, es parte de que estas reflexiones, a quien lleguen, empiecen a tomar conciencia de la responsabilidad que se tiene cuando se asume un cargo de presidente de la República o cualquier secretaría de Estado, para estar en línea con lo que se debe de estar y no con aquello que parte de una pretensión política aviesa, no republicana, no democrática, no alineada con nuestra forma natural y de nuestro devenir histórico. En el mundo mágico de los políticos de la doctora Julieta Castellano, aparecen ahí unos índices en base a una encuesta que se practicó entre marzo y abril de este año, y donde hay un nivel de desconfianza con los partidos políticos, unos más que otros. Y usted me hablaba, doctora Castellanos, sobre lo que había prevalecido dentro de lo que captaba la gente del Partido Salvador de Honduras. Pero ahora
yo estoy viendo una actitud diferente. Yo creo que eso les va a ayudar mucho, porque con esto del Consejo Nacional de Seguridad, lo que se han pronunciado los diputados como Carlos Umaña, como Suyapa Figueroa, como la abogada Espinosa y otros connotados miembros del Partido Salvador de Honduras, me parece que hay un cambio de actitud y que no están para apoyar esa forma en que Libre quiere llevar al país. Hoy escuché cuando venía aquí al programa la declaración que estaba dando el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, señor Gianni Rosenthal, diciendo que el Partido Liberal no apoya esto. Y el Partido Nacional ya se pronunció. Entonces, ¿qué es que va a quedar libre, doctora? Disculpe, es parte de lo que estamos observando, y así deben ser los parlamentos, precisamente el nombre es ese, ¿no? Digamos, parlamento, claro. es ir a debatir, y uno siente realmente satisfacción. Yo siempre recuerdo aquellas sesiones del Congreso de la transición, aquellos primeros años, que eran altamente, digamos, deliberativos, y que teníamos prácticamente el bipartidismo, dos partidos con dos diputados, tres, que era el PINU y la DC, pero estos partidos minoritarios, digamos, generaban debate, claro, que uno se sentía, aunque se perdiera en la votación. Un día que estaba votando por alguien que lo representaba y que era capaz de alzar su voz con temas con los cuales uno coincidía. Entonces, en ese sentido, si un partido, los partidos pequeños que prácticamente desaparecieron, precisamente fue porque se quedaron sin voz, que se plegaron a las visiones oficialistas, y entonces la gente, ¿para qué va a votar por diputados supuestamente nuevos si se van a plegar a la visión oficial? Y creo que si el PCH no entiende eso, y por cuidar una alianza, más bien puede salir perdiendo. Hay que ver que el partido, el PAC original, sacó 13 diputados en su primera votación. Ya el 2017 pues fue otro el contexto, y ahora saca 10. Ellos tienen que darse cuenta que quienes votan por los diputados del PCH es un voto independiente, es el voto que no está esperando una bolsa solidaria, es el voto que no está esperando techos ni pilas, pero es el voto que quiere un país con un sistema democrático, con un sistema de contrapesos, y si no hacen la fuerza por eso, entonces ¿por qué van a luchar? Y claro, eso es realmente lo que el PCH tiene que entender en su desempeño legislativo, porque la gran vitrina que tienen los diputados y un partido para crecer es el Parlamento. Y en ese sentido, lo que hemos visto de las argumentaciones ahora con la misma ley de la Junta Nominadora, cuando el artículo 15, que nos generaba mucha expectativa, no lo defienden, quienes tenían o quienes esperaban que lo defendieran, y empiezan a justificar lo que es la mejor ley que tenemos. Y si se le quitó la médula, ¿cómo es posible entonces que tengamos expectativa? Y luego escuchamos ya justificaciones que sí, que siempre van a haber políticos, pero que van a ser políticos buenos. Entonces, ahí es cuando ya se quiebra esa imagen, y es cuando los partidos realmente, digamos, comienzan a perder. Yo creo que este tema de un Consejo Nacional de Seguridad, y Defensa, tiene que tener muy amplias miradas. El tema de migración hoy entra como un tema de seguridad. Claro. Quizás ese tema de migración no era un tema de los años 80, no era un tema de los años 90, pero sí es un tema actual, donde inclusive la retención de migrantes en las fronteras, los controles de los migrantes que puedan venir. Estados Unidos tiene mucho interés en eso,
por el tema del terrorismo. Y en ese sentido, yo creo que hoy la geopolítica es otra y los conceptos también tienen que irse ampliando. Yo recuerdo cuando estábamos en el Hospital Escuela que lo administrábamos y que ahora ha salido el tema, lo he visto con el señor ministro, con el doctor Matthew. En su momento, las brigadas médicas no pueden entrar a ciertos barrios porque el Estado no tiene el control del barrio. Ese barrio lo controlan otros grupos, no lo controla el Estado. Y nosotros mirábamos que nos venía el dengue de algunas zonas más que de otras. Y bueno, ¿y qué pasa aquí? Hablábamos con la Secretaría de Salud. No es que ahí no entran a fumigar, ahí no entran los equipos de la Secretaría. Mire los temas, mire cómo puede impactar el tema de seguridad en una epidemia en salud pública. Entonces, son creo los temas que a veces no ve la ciudadanía y no tiene por qué saberlo, porque yo me di cuenta porque estábamos en el hospital, porque teníamos que ampliar camas y salas para tener pacientes con dengue y preguntamos, pero ¿por qué no llega tanto dengue? Yo recuerdo que después la ministra Alba Flores, de una forma muy inhibida, ella planteó cuando estaba la epidemia en San Pedro muy alta, no, es que en San Pedro hay problemas con la fumigación. Ella no lo dijo claramente, el doctor Matthew lo ha dicho claramente. Imagínese tener que recurrir a ese pedido, un secretario de Estado, cuídenlos a los muchachos. ¿Y dónde está el Estado? Entonces, esos son los temas, digamos que realmente... la gente a veces no comprende plenamente las dinámicas. Por supuesto, no va a haber un médico de seguridad, no, pero en algún momento, si se dan las cosas, se escucha a quien tiene que dar información y ese es el tema para tomar decisiones. Claro. Entonces, creo que, ojalá que los políticos entiendan que llegan, a gobernar para el bien común, que reciben un país complejísimo, porque siempre es complejo el país. No es que ahora es más complejo o que antes no fue complejo. Yo recuerdo, yo entré como rectora en el 2009, 2 meses antes de la salida violenta del expresidente Zelaya. Año difícil, porque el país rompió relaciones, nos empezaron a pagar con bonos. El año siguiente, cada vez la Secretaría de Finanzas nos pagaba con bonos y había que andar buscando quién nos los compraba y además cuidarse de que no nos fuera a comprar a alguien que andaba lavando dinero. Siempre pedíamos a la Comisión de Banca y Seguro que nos certificara si el comprador estaba registrado. O sea, todo funcionario vive esos momentos difíciles. Y aquel momento fue muy difícil, pero muy difícil también con la... Yo recuerdo cuando venía diciembre que había que pagar bono, aguinaldo y sueldo. Era tener lo que se necesitaba para 3 pagos, como juntar el pago de 3 meses. Y eso uno tenía que andar gestionando recursos desde octubre prácticamente para que en noviembre tener ya seguro y no estar diciembre recursos. Bien. Cuando vemos ahora que dicen el país está sin nada, bueno, yo creo que cada presidente vive esos momentos. Claro. Y por supuesto que la pandemia y los huracanes hicieron destrozos y ahora la guerra peor. Yo creo que la guerra la guerra me refiero con la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que la guerra es el invitado no esperado, pero la pandemia y los huracanes ya sabíamos. Lo nuevo el 2022 es la guerra y su impacto. Bueno, ricas aportaciones que nos han ofrecido nuestros invitados esta noche. La doctora Julieta Castellanos, ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas. Yo les agradezco mucho porque lo que ustedes han expresado aquí puede servir para ver si podemos empezar a caminar por una ruta diferente para establecer una verdadera democracia en el país, que no estemos con estas situaciones que más bien traen cierta
como le dijera, desconfianza en lo que puede suceder en el futuro en el país. Muchas gracias, doctora Castellano, ha sido muy amable. General, un placer saludarlo. Mucho gusto. Igualmente. Haber compartido con la doctora también. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto y escuchado en nuestro programa de hoy. Les invito para que el próximo jueves estén de nuevo con nosotros a las 7 de la noche. Mientras tanto, ya se encuentran aquí listos Alvin Owen y Bessie Betanco para ofrecerles las últimas noticias nacionales e internacionales en el noticiero estelar de LTV. Buenas noches.